Buenas tardes a cada uno de ustedes. Comencemos nuestro tema de estudio del día de hoy. Hoy vamos a tratar sobre uno de los temas más profundos de nuestro temario, como es la conciencia. La conciencia en el ser humano. Primeramente, hablemos un poco sobre la conciencia. Este vocablo tiene varias acepciones. Comencemos desde las más externas. Primeramente, escuchamos hablar de la conciencia en todo lugar. Por ejemplo, en la escuela el profesor le dice a sus estudiantes que sean conscientes ante el esfuerzo de los padres, el sacrificio de los padres, para que ellos se dediquen a sus tareas, a su estudio, para que aprovechen el tiempo. En la vida política hablamos de conciencia política. Y no digamos si vamos a las iglesias, a las religiones, hablan de conciencia. Pues bien, comencemos entonces viendo a qué se refiere esta palabra conciencia. Primeramente, encontramos el significado más externo, público, de que la conciencia es discernir lo conveniente, lo constructivo para nosotros, saber distinguir entre lo que me conviene y no me conviene, entre lo nutritivo y lo tóxico, entre lo importante y lo trivial o secundario. Entonces la conciencia es esa capacidad de discernir. Diríamos que es como un radar que conforme avanzamos en la vida, vamos viviendo, nos ayuda a distinguir lo que me conviene, lo que me hace bien. ¿Y qué es el bien?, le preguntaban a un maestro. Bueno, es aquello que no te perjudica a ti y que no le perjudica a los demás. Entonces diríamos que la conciencia cumple esa función. Percibir, conocer la realidad que nos rodea, percibirnos a nosotros mismos también en el aquí y ahora. Des en cuenta entonces que hablamos de percibir, de darnos cuenta, de conocer, de discernir, de sopesar. Ahí entramos a comprender poco a poco lo que significa la conciencia en el ser humano. Un ejemplo. Supongamos que usted va a tomar una decisión difícil y para decidir usted necesita conversar, pedir un consejo, escuchar otras opiniones, otros puntos de vista. ¿A quién busca usted cuando necesita un consejo? Usted diría que busca a esa persona que usted considera que es justa, que es profunda, una persona que es sabia, que es equilibrada. Exacto. Esos términos le ayudan a usted a comprender la conciencia, equilibrio, sabiduría, profundidad, el sentido de lo justo, de lo apropiado. Como usted sabe, la vida es fluctuante, la vida es cambiante. Una de las características de lo que llamamos vida es precisamente que está cambiando a todo momento. Usted ve el horario, el clima, las atmósferas, las situaciones de vida, todo está cambiando alrededor nuestro. Conciencia es la capacidad que usted tenga de saber lo que es lo justo para este momento. Ante estas condiciones dadas, que son diferentes a las de ayer, que serán diferentes a las de mañana, conciencia es lo que le ayuda a usted a tomar esas decisiones dadas las condiciones actuales. Podríamos nosotros conocer muchas reglas de oro, conocer grandes principios escritos, pero estos son fijos,
permanentes. Y cuando usted los quiere aplicar a la vida, muchas veces quedan obsoletos, quedan sin poderse aplicar, porque las condiciones de vida ahora son diferentes. Entonces, usted, por ejemplo, puede tomar uno de los 10 mandamientos. Imaginemos el mandamiento no matar. Usted dice, bueno, al pie de la letra, yo no voy a matar a ningún otro ser humano en mi vida. Pero imaginemos circunstancias difíciles, duras, donde, por ejemplo, usted está con su hija de 15 años y llegan a su hogar unos maleantes, asaltantes y armados, quieren violar a su hija en su hogar, y lógicamente que usted como padre le toca protegerla, defenderla. Eso es lo mínimo que usted puede hacer. Entonces, ante esas circunstancias inesperadas, que no son programadas, usted tiene un machete, usted tiene un revólver, y su responsabilidad ante usted mismo y ante la sociedad será proteger, defender a su hija, a su niña. Entonces diríamos que la conciencia es esa función tan particular que le indica a usted qué es lo apropiado, lo justo, lo equilibrado ante esas circunstancias difíciles de la vida. Una cosa es la regla de oro escrita, una cosa es el mandamiento escrito y otra cosa es cómo puede usted, cómo necesita usted actuar ante las condiciones muchas veces exigidas, difíciles de la vida. Bien, entonces vamos entrando al tema. Esta es la idea sobre esta palabra conciencia. Pero la conciencia también tiene otra función un poquito más profunda, que la conciencia es la capacidad muy particular de aprehensión de conocimiento interior, independientemente de toda actividad mental. Es decir, que solo a través de la conciencia o desde la conciencia usted puede llegar a conocerse a sí mismo, percibir su realidad interna. Ahora estamos hablando de lo interno. Solo con la conciencia usted puede llegar a darse cuenta de lo que está pasando en su interior, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus impulsos, de sus intenciones, de sus miedos, de sus limitaciones. Todo su mundo interior, todo su mundo psicológico, usted puede percibirlo solo desde la conciencia. Entonces aquí vemos otra función diferente, profunda. Para llegar al conocimiento de sí mismos, lo tenemos que hacer desde nuestra conciencia. Llegar a conocernos a sí mismos es un proceso y ese proceso lo tenemos que llevar, desarrollar desde ese funcionalismo de la conciencia. Necesitamos aprender a estar conscientes, porque en forma mecánica, en forma automatizada, tendemos a estar lanzados hacia el pasado, hacia el futuro y no estar presentes. Entonces, esa posibilidad de percibir la realidad se va perdiendo. También podríamos decir que muchas veces nos subimos a un transporte público, vamos en el bus o en el metro y tenemos que bajarnos en tal parada, pero nos distraemos, nos volamos y cuando nos venimos a dar cuenta ya se pasó esa parada y tenemos que bajarnos apuradamente y regresar caminando al punto que necesitamos llegar. Eso es inconsciencia, ausencia de conciencia. Con frecuencia nos pasa esto. Estamos leyendo un libro, terminamos la página
y nos damos cuenta que hemos leído mecánicamente, que no hemos entendido nada, no recordamos nada y tenemos que comenzar la lectura nuevamente. ¿Vemos? Ahí la palabra conciencia nos muestra que es una capacidad muy particular del ser humano, es una facultad de estar presente con nuestra presencia psicológica, con nuestra presencia interior. Eso implica la conciencia. Entonces, con estas explicaciones podríamos decir que la conciencia no es continua, permanente en el ser humano. Nuestros estados de conciencia cambian, fluctúan en uno mismo. Muchas veces nos levantamos como con más conciencia, con más energía, lúcidos, y vemos las cosas con más cuidado, con más atención. Pero cuando nos levantamos muy preocupados, tenemos muchas tareas por hacer, nos volamos en las tareas, entonces estamos más distraídos. Dese cuenta entonces que los grados de conciencia fluctúan en el ser humano. No todas las personas tenemos el mismo grado de conciencia. Hay personas que disfrutan de más conciencia. Hay el promedio general que tenemos menos conciencia y habrán algunas otras personas que tienen muy poca conciencia, lo mínimo de conciencia. Los maestros nos hablan de que el grueso de la humanidad, la mayoría de la humanidad, nos movemos con un 3% de conciencia. Escúchelo bien, 3%. O siendo muy optimista, 4%, y los más optimistas y generosos, los maestros que hablan de un 5% de conciencia. Y de ahí para abajo, entonces encontramos que la gran mayoría de las personas viven en forma mecánica, automatizada, en modo automático. Y entonces, como consecuencia, diríamos que vivimos como zombies, como muertos vivientes. Ese es el estado general de la humanidad actualmente. Otro de los funcionalismos interesantes de la conciencia es que solo yo sé, solo yo me doy cuenta si en determinado momento estoy consciente, estoy haciendo las cosas conscientemente o no. Por afuera, aparentemente, podemos ver que los estudiantes están atentos, pero solo ellos saben si están conscientes en un momento dado. Cuando hablamos de conciencia, realmente es nuestra presencia. Decimos que donde está su conciencia, allí está usted. Entonces recuerde, físicamente podemos estar conduciendo el vehículo, pero nuestra conciencia está en otro lado, está en otro lugar. Entonces generalmente nuestra vida es mecánica, es autómata, es, diríamos nosotros, como que cuando nos levantamos, comenzamos a pensar en las tareas que tenemos que hacer. Cuando estamos en la ducha, en lugar de estar disfrutando de la agüita tibia, caliente, ya estamos preocupados del transporte con el que vamos a llegar al trabajo. Cuando estamos desayunando, ya estamos atendiendo a los clientes difíciles que me tocan este día. Cuando estamos en el trabajo, ya estoy pensando a la hora que tengo que salir al almuerzo. Cuando estoy en el almuerzo, en cambio, ya estoy pensando de lo que tengo que hacer esta noche con mi familia o con mi pareja. Eso es vivir en forma inconsciente, sin conciencia, porque no estamos con nuestra presencia, no estamos presentes en el momento, en el aquí y ahora. Decimos que tenemos 3 parámetros para comenzar a estudiar este fenómeno de la conciencia. Primeramente, podemos ver
la penetración y amplitud. ¿De qué soy consciente? ¿De qué? De mis emociones, de mis sentimientos, de lo que pasa alrededor mío, de lo que vivo pensando, de las historias que me he hecho en la cabeza. ¿De qué soy consciente? Luego, el tiempo. ¿Qué tiempo permanezco consciente? Y luego, la frecuencia. ¿Con qué frecuencia en mi día a día, con qué frecuencia tengo esa lucidez, esa conciencia en mis actividades, en las cosas que hago? Por ejemplo, para una persona que practica meditación, que es una práctica para acrecentar la conciencia, para desarrollar conciencia, entonces estos 3 parámetros son importantes. ¿De qué soy consciente cuando estoy meditando? ¿Con qué frecuencia tengo estas experiencias de conciencia? ¿Y cuánto tiempo dura cada vez que estoy así, consciente, presente, alerta, atento? Bien, decimos entonces que la conciencia es una de las facultades más preciadas del ser humano. Que la conciencia soy yo. Es esa parte profunda que yo soy. Porque desde la conciencia yo vivo, yo experimento, yo vivencio mis realidades, mis experiencias. Yo las tengo desde la conciencia. La conciencia es la parte mía que vive, que experimenta, que sufre, que decide, que ama, que siente paz, tranquilidad. A eso le llamamos conciencia. Entonces, resulta que la conciencia se puede ampliar, la conciencia se puede acrecentar, pero requiere métodos, requiere prácticas, requiere esfuerzo. La conciencia no se puede acrecentar en automático, mecánicamente, no. Existen escuelas para el desarrollo de la conciencia. Y nuestra escuela, precisamente, es una escuela para el despertar de la conciencia, el ensanchamiento de la conciencia. Por eso, la importancia de estudiar este tema y comprenderlo en muchos de los aspectos que implica. Vamos a estudiarla de diferente manera. Muy bien. Resulta entonces que desde la época de los pitagóricos allá en Grecia y también Platón, los platónicos, Platón en su libro de la República nos hace el estudio de la conciencia y desde ese entonces hablamos de 4 estados de conciencia, haciendo una clasificación general amplia. Hablamos de 4 grandes estados de conciencia. Entonces, aquí podemos ver esta casa de 4 pisos. Diríamos que la vamos a representar aquí como una casa de 4 pisos. El nivel más bajo, el piso más bajo, le llamamos sueño. O en términos griegos, le llamamos eikasia. El segundo piso se conoce en términos psicológicos el estado de conciencia de vigilia. En esta terminología griega hablamos de pistis. El tercer piso sería la autoconciencia. Ellos le llaman dianoia. Y el cuarto piso es la conciencia cósmica, la conciencia objetiva o la supraconciencia, entonces se conoce como conciencia nous. Tenemos estas palabras: eikasia, pistis, dianoia, nous. Muy bien, entremos entonces al primer estado de conciencia. Con este primer estado, el sueño, primeramente sería el sueño biológico,
cuando al final del día estamos cansados, súper cansados, como terminamos en la vida moderna, después de todo un día de trajín desde las 6 de la mañana, pues cuando ya vamos a las 10, 11 de la noche, entramos, descansamos, nos acostamos, dormimos y entramos a ese estado de conciencia de sueño. Usted diría cero de conciencia. Estamos profundamente dormidos y ahí puede ser que alguien entre a la habitación, nos haga señas, pero nosotros no percibimos lo que nos rodea. Sueño de conciencia o la inconsciencia, que es ausencia de conciencia. Otro ejemplo sería cuando usted, por ejemplo, está bajo el sol por mucho tiempo, está esperando un desfile y de repente se desmaya. Cuando usted cae desmayado, decimos, perdemos la conciencia. Me desmayé, perdí la conciencia. Y luego vuelve en sí, decimos, y usted recupera la conciencia. Entonces se da cuenta esa facultad tan particular que es la conciencia. Volver en sí, volver y darse cuenta del lugar donde está. Bien. El sueño implica la ausencia de esa conciencia. El sueño biológico lo vamos a estudiar más adelante con todos sus procesos y todo su fenómeno que implica. Por ahora hablamos de este primer estado de conciencia. Pero también existe otro tipo de sueño, el sueño psicológico. El sueño psicológico implica el soñar despierto. ¿Sí le ha pasado que nos ponemos a soñar despiertos? Nos volamos por ahí en la fantasía, la imaginación mecánica, nos vamos y nos imaginamos situaciones, fantasías y caemos también en un cero de conciencia. Dese cuenta que entonces no solo existe el sueño biológico, sino que también existe el sueño psicológico. Y este sueño psicológico es el primer nivel, puede darse en diferentes situaciones, como por ejemplo, cuando usted bebe alcohol, cuando nos emborrachamos, cuando nos pasamos de copas. Es muy obvio entonces darse cuenta que se va perdiendo la conciencia, y caemos en inconsciencia. Comenzamos a hablar historias y quizás incoherentes, irreales, confusas, mezclamos temas, etc. Las drogas, la drogadicción. Ahí tenemos ejemplos del sueño psicológico. Pero también se da el sueño psicológico cuando usted tiene mucha preocupación. Cuando usted está muy preocupado, no puede disfrutar de la comida, no puede dormir tranquilo, está pendiente, pensando en la deuda, se termina el plazo, llega el fin de mes, tengo que reunir esta plata. Y toda esta preocupación lo sumerge a usted en un estado de inconsciencia. Así diríamos nosotros que hay diversas situaciones. Usted puede ser de que por otro lado lo encuentre en la diversión. Cuando usted va y busca diversión, se pone a ver la película que tanto le gusta, la serie de la televisión que le encanta, y usted se identifica con la idea, completamente se va en la historia, comienza a sufrir y a angustiarse por el héroe de la película, etc. Su conciencia baja, y entonces hablamos de que existe el sueño psicológico. Se da el proceso de identificación. Usted se identifica o con las penas, las angustias, las deudas, los problemas en el trabajo, el pleito que tuvo con su jefe, los reclamos de sus clientes, los líos con la suegra, etcétera, etcétera. Usted se identifica con las situaciones.
y luego viene la fascinación. Usted cae en un estado de fascinación y se va en el sueño. Se va en el sueño psicológico, sueño de conciencia. Entonces, los maestros nos hablan y dicen que nosotros vivimos dormidos, con la conciencia dormida. ¿Qué implica eso entonces? Implica que hemos desarrollado una forma equivocada de vivir, en la cual no estamos presentes, no estamos conscientes, sino que vivimos identificados en, por ejemplo, cómo ganarnos la plata y luego cómo disfrutar la plata. Nos identificamos con todas las carreras, angustias, problemas, circunstancias duras, difíciles, estresantes de ganarnos el dinero. Y luego también en la diversión. Vamos a ver un partido de fútbol, nos identificamos con el Boca, nos identificamos con nuestro equipo preferido, gritamos, insultamos en la cancha, si se pierde ese partido nos amargamos, sufrimos, quizás hasta tenemos un pleito ahí en el estadio, etc. Nos identificamos, perdemos la conciencia. Entonces, este primer estado de conciencia, diría usted, que es muy común en nosotros. Con el 3% de conciencia con el que contamos, generalmente se diluye, se derrocha, se desperdicia cuando caemos en esos estados de identificación. Pongamos otro ejemplo sencillo para que usted note ese proceso. Usted va caminando por la calle. Usted va viendo las tiendas, va viendo la gente que pasa por su lado, el tráfico, el ruido, el clima. Usted va pendiente de muchas cosas. Pero luego de repente ve un lindo traje ahí en la vitrina, en ese almacén. Usted se acerca, lo ve, se identifica con el traje, le parece excelente el color, la talla, etc. Luego de que usted se identifica, se fascina con el traje, ve el precio, usted se da cuenta que bien lo puede adquirir, quizás a 3 meses, a 6 meses, y le gusta tanto, y luego se imagina usted ya con el traje en la fiesta, disfrutando. Usted cayó en sueño, ya se fue en sueño y comenzó a soñar. Ya se ve usted ahí en la fiesta, bailando con fulanita, con sutanita y luciendo ese traje. Ese es el proceso psicológico. Identificación, luego caemos en menos conciencia, fascinación y luego sueño profundo de la conciencia. Comenzamos a soñar despiertos, nos comenzamos a echar historias en la cabeza. A veces esos sueños son placenteros, a veces esos sueños son bonitos, de disfrute, o a veces esos sueños son de sufrimiento, de angustia, de dolor, de fracaso. Te diría, tiene que ver, tiene que observar, tiene que darse cuenta qué tipo de sueños proyecta usted en su día a día. Dese cuenta si son pesadillas, sueños angustiosos, de penurias, de limitaciones, de pobreza, de enfermedad, de carencias, de grandes fracasos, o sueños de placer, de disfrute, etcétera, etcétera. Bien, entonces en este primer estado de conciencia, imagínese usted, si vivimos con esos niveles de inconsciencia, ¿qué vida podemos proyectar? ¿Cuál es la vida social que proyectamos? ¿Cuál es la vida, diríamos, económica, social, religiosa? Si nosotros vivimos en ese grado de inconsciencia, ¿qué vida podemos crear exteriormente? Entonces usted ve que la vida es cruel, despiadada, bárbara, injusta,
Usted encuentra entonces las situaciones de narcotráfico, corrupción, prostitución, degeneración sexual, promiscuidad sexual, explotación del hombre por el hombre, la injusticia social, etcétera, etcétera. Diríamos que creamos una vida bárbara, cruel, instintiva, brutal, porque está proyectada desde un estado de conciencia de sueño, con cero de conciencia. Diríamos que para comprender mejor esta palabra de conciencia, tenemos que verla desde el punto de conciencia es un estado de lucidez, un estado de percatamiento, de darse cuenta, un estado en el cual estamos alertas, atentos, observantes, vigilantes. Eso implica conciencia. Vea usted qué diferencia. En el estado de sueño, bajo esas circunstancias de ensoñación, en esas circunstancias de soñar despierto, de vivir como hipnotizados ante las circunstancias de la vida. Entonces, bajo esas condiciones, usted diría que el conocimiento de la verdad, de la realidad que nos rodea, no es posible. ¿Qué puede saber un dormido? ¿Qué puede conocer un dormido? Nada. Entonces, este estado de sueño se relaciona con ignorancia. Desde el punto de vista de conocimiento, diríamos que en este primer estado de conciencia encontramos ignorancia. En este primer estado de conciencia, el sueño, sufrimos accidentes, sufrimos grandes catástrofes. Es lógico, porque estamos inconscientes. Hablamos entonces de que vivimos como un robot humano, de que vivimos en Zombilandia, porque parecemos muertos vivientes. Andamos distraídos en abstracciones, en fantasías, en preocupaciones, en obsesiones, etcétera, etcétera. Todo esto implica el primer estado de conciencia. Avancemos, entremos al segundo estado de conciencia. El segundo estado de conciencia implica de que entonces nos levantamos de la cama, nos duchamos, despertamos, tomamos el cafecito y se supone que entramos al estado de vigilia. ¿Qué les dice esta palabra? Vigilia. Vigilia viene de vigilar. Ustedes ven que existe un puesto en la marina que se llama el vigía. El vigía de un barco, pues está atento al horizonte, a lo que aparece. Entonces, un estado de conciencia de vigilia implica, conlleva un estado de alerta, de atención, de conciencia activa. Eso. Pero resulta que en nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, este estado de vigilia durante el día, cuando estamos de pie en nuestras actividades, resulta que es muy fluctuante. Por un momento estamos alertas, observantes, vigilantes, conscientes de que alguien entra, alguien sale, etcétera, entra el gato. Pero por otro momento suena el celular, entra un WhatsApp, entra una llamada y nos vamos en la noticia. Nos sumergimos, nos vamos en el asunto, nos identificamos de nuevo en ese tema. Entonces la conciencia está muy fluctuante. Por un lado en vigilia y luego de nuevo cae en sueño. Comenzamos a hacer algo, un trabajo, nos concentramos y luego nos distraemos, nos concentramos tanto que perdemos conciencia del lugar donde estamos, perdemos conciencia de las personas que están ahí en el ambiente de trabajo
de las situaciones, nos entra una llamada, nos cuentan un problema de la casa, etcétera, y nos vamos. Entonces, los maestros dicen que más bien este segundo piso debería de llamarse conciencia relativa, para que usted pueda experimentar realmente este segundo estado de conciencia, la conciencia de vigilia. Entonces le enseñamos una práctica. Respire profundo. Ya estudiamos el tema de la respiración. Respire profundo. Traiga toda su atención a usted. Tráigala. Y agudice los 5 sentidos. Póngase alerta y dése cuenta de todos los colores, la intensidad de la luz, de todos los objetos, las personas, toda la información que pueda darle la vista. Luego el oído, todos los sonidos, escuche todos los sonidos de acá, sienta todos los olores que hay aquí, el perfume de las compañeras, la loción de los estudiantes, el incienso que están quemando por ahí. Entonces dése cuenta de todos los olores. Alguien está comiendo por ahí una hamburguesa. Dese cuenta también de la temperatura con el tacto. Perciba la temperatura de esta sala. Perciba su peso, etc. Y con el gusto, perciba el sabor que tiene usted en la boca. Porque recuerde que en cada ambiente al que usted va a sentir un sabor distinto en la boca de acuerdo al lugar, de acuerdo a la ambientación del lugar, a las personas, a la situación que se vive. Agudice los 5 sentidos y usted va a comenzar a percibir su realidad. A esto le llamamos el segundo estado de conciencia, vigilia o conciencia relativa. Se supone que durante el día, cuando usted está en sus actividades regulares, así necesitamos vivir. Esa es la actitud de vida con la que debemos vivir. Ese es el segundo estado de conciencia. Pero también sucede que, así como cuando usted ve el cielo de noche, usted ve las estrellas, pero de día ya no las puede ver, pero las estrellas están ahí, pero por la luz del sol no las alcanzamos a ver. Entonces, igual le sucede al ser humano, que todos los sueños de la noche están aquí, todos sus sueños están aquí, pero durante el día pareciera que uno no tiene sueños, pero sí están, ahí están en el fondo, en el subconsciente. Y lo peor todavía, que habemos quizás muchas personas que en el día queremos hacer nuestros sueños una realidad. Alguien querrá ser el hombre más rico de Cuenca. Alguien querrá ser el hombre más famoso del Ecuador. Alguien quiere romper un récord. Alguien quiere llegar a tener $5 millones en la cuenta ahora, para Navidad. Cada uno tratamos de cristalizar nuestros sueños. Entonces somos más peligrosos, porque de noche cuando estamos durmiendo por lo menos solo soñamos y soñamos, pero no existe el peligro de que tratamos de hacer realidad, esos sueños o esos disparates o esas chifladuras o esas locuras, diría alguien. La palabra conciencia también implica equilibrio, cordura, conciencia. Dese cuenta, esa es la idea de esta palabra. Muy bien, entonces pasemos al tercer estado de conciencia. Veamos, en el segundo estado de conciencia, usted percibe, conoce la realidad que le rodea. Eso implica el segundo estado de conciencia. En el tercer estado de conciencia, entonces las cosas son un poco mejor. Porque además de la realidad exterior, el tercer estado de conciencia implica que usted percibe
su mundo interior, que usted se percibe a sí mismo, se conoce a sí mismo. Entonces, en este tercer estado de conciencia, diríamos que son como dos flechas. Una flecha dirigida hacia afuera, la realidad exterior, y una flecha dirigida hacia adentro, la realidad interior. Eso implica el tercer estado de conciencia. Usted tiene que hacer conciencia, percibir, darse cuenta de sus emociones, sus sentimientos, de sus pensamientos. Ya tienen que existir las funciones, pero usted tener conciencia de esas funciones. Darse cuenta de lo que vive pensando. Usted no es el pensamiento. Usted es la conciencia que se da cuenta de esos pensamientos. Usted no es las emociones. Usted es la parte que se da cuenta de las emociones, de los sentimientos, que en este momento usted se da cuenta que tiene miedo, o que está alegre, o que está triste, está ansioso, está angustiado, está con quizás resentimientos, está con ira, con enojo. Usted es la conciencia. Usted es la parte que se da cuenta de lo que pasa en su interior. Tercer estado de conciencia entonces implica, repito, ambos aspectos. El aspecto de su realidad exterior y el aspecto de su realidad interior. Para alcanzar ese grado de conciencia, usted necesita pasar por un adiestramiento. Usted necesita capacitación. Usted necesita entrenamiento, porque existe el método, existen las prácticas, existen las claves para que usted desarrolle esa conciencia, amplíe su conciencia. A esto le llamamos el despertar de la conciencia. Entonces, yo quiero que usted comience aprendiendo a manejar su atención. Recuerde, atención. Usted aquí, en este tercer estado de conciencia, tiene que aprender a dividir su atención. Su atención hacia afuera y la otra parte, atención hacia adentro. Usted tiene que ir desarrollando la capacidad de todo el tiempo ver para afuera y ver para adentro. Diríamos que vamos caminando en la calle. Caminamos en la calle y estamos atentos y alertas y vemos las tiendas, vemos la gente que pasa a nuestro lado, vemos el tráfico, vemos el clima que está en este momento. Usted se da cuenta de lo de afuera, pero también tiene que darse cuenta de usted. Tiene que ser consciente de estar presente. Tiene que ser consciente de sí mismo. Porque generalmente usted es consciente de todo lo que le rodea, pero se le pasa por algo alto. Se le pasa por alto usted. No es consciente de usted mismo. Entonces ahora usted va caminando, va viendo las tiendas, el tráfico, el clima, el ruido y también va sintiéndose, dándose cuenta cómo es que usted camina, siente las piernas, siente los brazos, siente cómo va caminando y de su estado emocional, que está sintiendo, se siente contento, apacible, está disfrutando de este momento. Si llega una preocupación, ¿qué preocupación es esa? Usted está consciente de lo que aparece en su mente, etc. Así es como usted va creando otra energía, va creando poco a poco un centro, porque generalmente nos sentimos como una bolsa de muchas cosas, una bolsa floja, usted diría como en calidad de bulto. Estamos a veces presentes en calidad de bulto. Somos como una bolsa floja, así compuesta de muchas cosas, pero sin un centro, sin un eje.
sin un núcleo. Cuando usted comienza a hacer un esfuerzo de estar presente, usted comienza a formar un centro, ese centro permanente de conciencia. Dese cuenta que si no forma ese centro, usted anda, diríamos, en la periferia. Usted siempre anda alrededor, en la periferia, en la orilla, pero no existe ese centro. Necesitamos que usted aprenda a vivir, a sentirse desde un centro. ¿Y qué es el centro? El centro es que usted esté presente, que usted haga presencia, que usted se sienta con toda su presencia, habitando este cuerpo, que usted se sienta presente en su cuerpo, en sus piernas, en el pecho, en la espalda, aquí y ahora. Entonces, esto le va dando a usted una nueva vibración, le va dando una nueva energía, le va dando un centro, un núcleo, el centro permanente de conciencia. Este tercer estado de conciencia implica esfuerzo. No se puede alcanzar mecánicamente, automáticamente. No, requiere trabajo, requiere un trabajo trazado, deliberado, consciente, a voluntad. Requiere un esfuerzo, padecimientos voluntarios, superesfuerzos, trabajos conscientes, práctica. Se requiere de una escuela para que usted vaya despertando la conciencia. La meditación, por ejemplo, es una de las prácticas clásicas para que usted vaya formando ese centro, desarrollando ese centro, para que usted amplíe la conciencia. La meditación diaria le ayuda a formar ese centro. Y luego, cuando usted se levanta de meditación y entra a su vida diaria a ganarse el pan de cada día, a atender a su familia, a desarrollar su vida profesional, usted entonces vive desde ese centro, actúa desde ese centro, con toda su presencia. Usted recibe la vida, las situaciones de vida, desde ese centro. Entonces, este centro permanente de conciencia va siendo su realidad, lo que usted auténticamente es. Recuerde, usted es la conciencia. Lo más profundo que usted puede expresar es su conciencia en sus decisiones, en la toma de decisiones, cuando usted elige, cuando usted decide en su vida a qué dedicarse, qué hacer. Esas son manifestaciones de su conciencia, desde su conciencia. Muy bien, al tercer estado de conciencia, que quede claro, llegamos, lo alcanzamos, lo desarrollamos desde el esfuerzo. Usted requiere esfuerzo, necesita el trabajo, pero también entra otra palabra muy importante, que es iniciativa. Usted tiene que querer esto por iniciativa. Este es un trabajo que se puede desarrollar, pero solo a voluntad, voluntariamente, y tener la continuidad con iniciativa. Entonces, en el tercer estado de conciencia, vamos experimentando la conciencia continua. Esa conciencia continua de la realidad exterior y de la realidad interior. Podríamos continuar diciendo que en este tercer estado de conciencia nosotros experimentamos ya en forma directa la realidad. Es vivencial, estamos más cerca del conocimiento. Usted diría que en el sueño hablamos de ignorancia. En la vigilia, el estado lúcido de vigilia o conciencia relativa, comenzamos a conocer una verdad relativa de lo que nos rodea. Pero en el tercer piso, la autoconciencia, ya comenzamos a percibir la realidad exterior e interior desde la experiencia directa
desde lo vivencial. Usted puede aprender desde la experiencia o desde la meditación o desde la instrucción. Usted no necesita sufrir tanto para aprender. Usted puede aprender por reflexión, por meditación o por instrucción. Depende su grado de conciencia. Generalmente, en los libros sagrados, todos, se habla de despertar conciencia. Para nosotros los cristianos, recordamos que en las enseñanzas de Jesús aparece varias veces el hecho de que despierta, despierta, no te duermas. Ustedes recordarán el Jueves Santo, allá en el Huerto de los Olivos, se recuerda el pasaje en el que Jesús se queda en oración y los discípulos también necesitan entrar en oración, pero están muy cansados, se duermen. Y Jesús varias veces vuelve donde ellos y les llama al despertar, el despertar. También en el Evangelio crístico aparece la parábola de que un hombre rico, un dueño de casa, sale y se va de viaje y no deja dicho cuándo va a regresar. Él deja las instrucciones de que esperen alertas, esperen vigilantes, porque él regresa en cualquier día y a cualquier hora. Entonces existen las 10 vírgenes prudentes y las 10 vírgenes necias, y las unas malgastan el aceite de sus lámparas, pero las prudentes mantienen aceite en sus lámparas y se mantienen vigilantes, esperando a que llegue el jefe. Estas parábolas nos invitan al despertar, pero no nos dicen cómo despertar, pero no enseñan cómo el despertar de la conciencia. Entonces, le diríamos nosotros que hay varios ejercicios, varias prácticas. Una de estas es que usted respire profundo, traiga toda su atención, se ponga alerta, atento, observante, vigilante hacia afuera, y usted aprenda a autoobservarse, muy atento, se observe, y ahí usted como un testigo, se da cuenta de lo que pasa en su interior. Se enoja, se está enojando, pero usted desde la conciencia, obsérvese, dése cuenta cómo es su enojo, cómo va perdiendo control, cómo va perdiendo la paciencia, cómo siente que le sube esa fuerza que lo descompone, cómo siente ese calor cuando está enojado, sube la voz, levanta la voz, se mueve con más fuerza, más rapidez, etc. Usted sea como un testigo de ese proceso, de esa explosión de ira. Si usted tiene problemas con el mal genio, con la impaciencia, solo póngase atención, solo obsérvese y usted se va a dar cuenta que comienzan a darse cambios de conciencia, porque usted ahora se está viendo en los hechos. Usted está siendo testigo en los hechos cómo se da ese proceso en usted. Bien, entonces existe el conocimiento, el cómo usted puede ampliar la conciencia, desarrollar esa conciencia. Cuando usted comienza a vivir así, con la atención dividida hacia afuera y hacia adentro, usted va siendo distinto, diferente. Existe como un centro, un jefe, diría usted. Existe un jefe adentro que es el que dirige toda esta vida, todas estas reacciones acá. Porque dése cuenta que en el segundo estado de conciencia, generalmente vivimos por reacción. Nos insultan, insultamos. Nos empujan, empujamos. Nos gritan, gritamos. Eso es vivir por reacción, inconscientemente. Pero en el tercer estado de conciencia,
usted ya no vive así, por reacción, sino que usted se siente, se percibe y desde la conciencia usted actúa, acciona. Es diferente accionar, actuar desde la conciencia que simplemente reaccionar compulsivamente. Vivir por reacción es inconsciencia. Vivir desde la conciencia implica vivir con equilibrio, sabiduría, con lucidez, con discernimiento, sopesando las cosas, con sabiduría, etcétera, etcétera. Estas palabras le van dando a usted una idea que la conciencia es como un fuego. La conciencia siempre se relaciona con la luz. La luz, por eso usted tiene las palabras lúcido. Si hablamos de una persona que está ebria, después de un tiempo recupera su lucidez. Si hablamos de un boxeador que cae noqueado en el ring, hablamos de que luego recupera su lucidez. Y cuando un maestro se ilumina, quiere decir que ha despertado completamente su conciencia. Entonces la conciencia siempre se representa con luz, con fuego. Usted tiene una luz interna, una conciencia interna que disipa la oscuridad, las tinieblas, la ignorancia. Oscuridad e ignorancia son similes. Entonces, hablamos de la función de la conciencia. Entendemos bien lo que implica la palabra conciencia. Muy bien, avancemos ahora y pasemos al cuarto estado de conciencia. El cuarto piso, usted diría la penthouse en esta casa, lo mejor. Pocas personas llegan a este estado de conciencia. Se llega a este estado de conciencia después de un arduo trabajo, después de muchos esfuerzos por despertar, finalmente se llega a tener la conciencia despierta, la conciencia continua. El cuarto estado de conciencia, nous, es conciencia cósmica, supraconciencia, conciencia objetiva. El maestro que alcanza la iluminación ya no sueña ni de día ni de noche, ni de día ni durmiendo en la cama. Ya no hay espacio para los sueños. Entonces hablamos de una conciencia en el mundo físico. Hablamos nosotros de una conciencia de plena lucidez, percibir la realidad que nos rodea completamente. En el cuarto estado de conciencia, yo soy consciente de todo y del todo. Me siento unido a la vida. Alcanzo a sentir lo que sienten los otros seres vivos, el sufrimiento de cada persona, las angustias, el dolor de cada persona, de cada ser vivo. Y de ahí surge la auténtica compasión. Es aquí, en este cuarto estado de conciencia, que nosotros podremos vivenciar aquellas palabras de paz, paz interior, silencio interior, amor. Recuerde que el amor es desde la conciencia. Usted podrá amar de acuerdo al desarrollo de su conciencia. Aquí entonces experimentamos el amor universal, el amor cósmico, el amor en todos sus aspectos. Aquí ya podemos vivenciar la palabra libertad, que es en el sentido profundo la libertad, la paz, el amor, la compasión y la palabra felicidad, la palabra dicha. Porque esas son palabras que tenemos que vivir desde la conciencia, no desde el ego, no desde la inconsciencia, sino que esas palabras solo se experimentan
se vivencian desde la conciencia. Aquí también en el cuarto piso, en el cuarto estado de conciencia, también tenemos ya el conocimiento de la gran realidad, de la verdad, de los fenómenos, de los hechos, de sus causas, porque no solo seremos conscientes de este mundo físico, como por ejemplo lo fue San Francisco de Asís, y ustedes recuerdan que él hablaba del hermano lobo, la hermana luna, el hermano sol. Eso es el cuarto estado de conciencia, que nosotros nos sentimos unidos a todo. No existe la herejía de la separatividad. Ya no yo aquí y tú allá, estamos separados. No, la experiencia, la vivencia del cuarto estado de conciencia es como, por ejemplo, si todos estamos metidos en la piscina. Todos estamos dentro de la piscina y sentimos el elemento agua, el agua tibia de la piscina temperada, y sentimos que el agua nos integra a todos, nos une, nos relaciona. Hay un elemento a través del cual todos estamos unidos. En el cuarto estado de conciencia, usted ve, percibe eso, de que no estamos separados, nadie está separado, todos estamos integrados, el todo y todos está integrado, sincronizado. Entonces, tenemos la percepción de la realidad de este mundo físico. Pero eso no es todo. Además de los mundos superiores, del mundo astral, del mundo etérico, del mundo mental, del mundo causal, el mundo de la conciencia cósmica, el mundo del espíritu puro. Es la percepción de las dimensiones superiores de la naturaleza. Es aquí, en este cuarto estado de conciencia, que nosotros podemos entonces vivenciar el desdoblamiento astral, la proyección astral consciente. Aquí es cuando se experimentan estos fenómenos de la clarividencia, poder percibir el ultra de la naturaleza, poder desdoblarnos en astral y a asistir a esos hermosos lugares, esas catedrales de la sabiduría, recibir enseñanzas a los pies de los grandes maestros, conocer los registros akáshicos, donde está toda la memoria de la civilización humana, toda la memoria de la naturaleza, donde podemos ver el pasado de nuestra humanidad, conocer la historia real de la humanidad. Ahí en los registros akáshicos podemos ver nuestras vidas pasadas, averiguar sobre nuestro pasado personal, etc. El mundo de la intuición. Todas esas capacidades y esos poderes corresponden a este cuarto estado de conciencia. Entonces diríamos que grandes seres como Jesús el Cristo, grandes seres como el Buda Gautama, Hermes Trismegisto en Egipto, por ejemplo, como también Zoroastro en Persia, como Rama en la India, y todos esos grandes seres, Moisés en Israel, todos esos grandes seres que alcanzaron este nivel de conciencia, que vivenciaron, que experimentaron la conciencia cósmica, la supraconciencia, a través de un largo camino de desarrollo y crecimiento. Muy bien, digamos que los beneficios de desarrollar la conciencia son muchos, beneficios prácticos. Entre más amplíe su conciencia, por ejemplo, usted tendrá menos olvidos, se le olvidarán menos las cosas, usted tendrá menos imprudencias, cometerá menos errores,
Usted tendrá menos accidentes, porque recuerde que entre más grande es nuestra inconsciencia, mayor es la posibilidad de tener accidentes, de sufrir accidentes. Entonces, queremos motivarle a usted porque a través de un esfuerzo, de un proceso, usted se acerque y comience a conocer el método, los sistemas del despertar de la conciencia. La auténtica, diríamos, religión o el auténtico desarrollo espiritual es aquel que le ayuda a usted a despertar conciencia. El primer paso es despertar, porque ¿a dónde vamos con ese estado de dormidos como sonámbulos? ¿A dónde cree usted que podemos llegar? Únicamente al dolor, al sufrimiento, al fracaso. Hablar del despertar de la conciencia es hablar de una de las tareas pendientes que tenemos. Aprovechemos la vida, las circunstancias de la vida, para que sean como un gimnasio psicológico. Y en este gimnasio psicológico, el objetivo es despertar. Salir del letargo, salir de ese estado hipnótico en el que estamos, ver la realidad. Entonces recuerde, una práctica muy eficaz es que usted primero se dé cuenta de la realidad que lo rodea a través de sus 5 sentidos. Y luego comience a sentir su cuerpo, las sensaciones de su cuerpo, las necesidades de su cuerpo, luego las emociones, sienta los sentimientos de lo que está pensando, hágase consciente de su interior. Cada vez que pueda, todo el tiempo, esto le va ayudando a despertar. Sus prácticas de meditación, de relajación, sus prácticas de autorrecordación íntima, de recordarse a sí mismo, de ponerse presente en el aquí y ahora, de hacer un acto de presencia, sus prácticas de ponerse atención, de autoobservarse. Y así podríamos enumerarle algunos tipos de prácticas en esto del despertar. Por hoy quiero decirle que la felicidad, la paz interior, el amor, la dicha, la libertad están dentro de sus posibilidades. De un 3% de conciencia, usted puede llegar a desarrollar un 4, 5, 10% de conciencia. Los maestros nos dicen que si la humanidad tuviera un 10% de conciencia, nadie se acostaría con hambre. Nadie se acostaría a dormir en la calle. Con un 10% de conciencia, la humanidad tendría cierto grado de abundancia, prosperidad para todos los habitantes. Porque la vida social, la vida exterior, no es más que el reflejo de la conciencia del ser humano. Lo exterior es el reflejo de lo interior. Recuerde usted. Entonces, si por dentro vivimos en plena inconsciencia, obscuridad, ignorancia, únicamente podemos crear una sociedad donde contaminamos toda la naturaleza, la destruimos, una sociedad llena de corrupción, una sociedad con las pesadillas del narcotráfico, de la violencia, del sicariato y de todas estas barbaridades que nos toca vivir día a día. La conciencia se va desarrollando gradualmente, progresivamente, y cuando usted hace el esfuerzo de despertar y mantenerse en el aquí y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se pierde la conciencia tan rápido? La perdemos tan rápido porque nos vamos en pensamientos, nos vamos en fantasías,
entramos a pensar todo el tiempo. Entonces usted diría que mi dormidera depende de esa pensadera en que me mantengo todo el tiempo. Si usted quiere despertar, aprenda a salir de ese estado tan mental y aprenda a percibir su exterior y su interior. Vamos a dejar hasta acá y queremos decirle, para terminar, que existen 1000 problemas, pero solo hay una solución. La solución es conciencia. Muchas gracias. Buenas tardes.